La maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales tiene dos especializaciones. La primera en Relaciones Internacionales, en la cual analizamos las relaciones que existen entre estados y actores en el ámbito internacional, y la segunda en Política Comparada, en la cual trabajamos los temas como funcionamiento del Estado, movimientos sociales, comportamiento electoral, participación política. Sé parte de la maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, estudia en la PUC. ¿Por qué existe el financiamiento público? La política cada vez es más cara y los partidos ya no tienen posibilidad de proveerse sus recursos propios, de tal manera que sus ingresos provenían siempre de origen privado, pero esto desequilibraba. Algunos partidos recibían más y otros partidos recibían menos, de tal manera que el Estado empieza a contribuir para evitar este desequilibrio. Es así que de lo que se trataba también era de que los partidos no sean vulnerables a aquellos que entregaban dinero privado y caer en manos de corporaciones o del dinero mal habido. El financiamiento público, por lo tanto, es importante para fortalecer a los partidos políticos. ¿Y tú qué piensas del financiamiento público? Por favor, déjanos tus comentarios. Hola, mi nombre es Eric Iriarteaón, soy magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica del Perú. Mi tesis la hice sobre acceso a la información pública y entornos digitales, sobre todo porque ya venía trabajando mucha investigación de campo en materias de sociedad de la información y regulación de Internet. Sin embargo, cuando haces todos estos trabajos, si no tienes un sustento teórico, lo único que haces es reflejar la práctica constante. Es importante poder tener información y esto es parte de lo que nos proporciona la maestría en Ciencia Política. Enfrentarnos y darnos sustento, conocimientos que nos permiten no solamente preparar mejores informes, sino poder preparar, por ejemplo, investigaciones sobre quehacer social o sobre realidad nacional. También nos permiten tener instrumentos necesarios para enfrentar los fenómenos políticos que ocurren en nuestro país. Y algo que es sumamente importante es la capacidad que podemos tener de intercambiar con otras personas y crear toda una red de contactos que nos servirá para el futuro. El conocimiento y las herramientas que nos proporciona la maestría en Ciencia Política no solamente nos sirven para el trabajo que podemos hacer diario en nuestras diversas organizaciones, también nos sirve para analizar diversos fenómenos de la sociedad. No hay aspecto de la sociedad que no pueda ser entendible desde los conocimientos que nos proporciona la maestría de Ciencia Política. ¿En qué consiste la política comparada o en qué consiste el análisis político comparado? Para responder esta pregunta podemos usar dos estrategias. Una estrategia pone el énfasis en la necesidad, en la importancia de comprender qué es lo que sucede en casos particulares, pueden ser países, ciudades, regiones, estados. Y la otra manera de entenderlo es poner el énfasis más bien en los procesos o fenómenos que ocurren a nivel global en varios países en diferentes momentos del tiempo. Si quisiéramos entender qué está pasando con los partidos políticos en el Perú, ¿qué otros países podrían ser interesantes de tener en cuenta para comprender cuál es la situación actual de estas organizaciones en nuestro país? Por otro lado, si quisiéramos entender qué está pasando con la democracia en el mundo, ¿qué países y qué regiones deberíamos incorporar en nuestro análisis para tener una mejor idea de lo que está pasando con los regímenes democráticos en la actualidad? Los estoy leyendo. Buenas noches con todos y todas. Les saluda Marco Urquiaga. Yo soy miembro del equipo de Marketing y Comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Antes que nada, quisiera agradecerles su asistencia a este espacio de análisis político que estamos realizando en el marco de la admisión de la Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del año 2022, donde nuestro docente, Fernando Tuesta Soldevilla, analizará cuál es el panorama de las elecciones regionales y municipales del presente año, que se llevarán a cabo en octubre. Así que, bueno, para presentar al profesor, Fernando es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología por la PUC. Él es profesor principal en la universidad, en la maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, así como en la especialidad de Ciencia Política en pregrado. Ha enseñado en la Academia Diplomática, ha enseñado en la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y asimismo, entre su experiencia en la gestión pública, ha sido jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, entre el año 2000 y 2004, ha sido director del Instituto de Opinión Pública de la PUC y recientemente presidió la Comisión de Alto Nivel
para la reforma política. Antes de iniciar con este evento, quisiera comentarles que quienes deseen realizar alguna consulta al ponente lo podrán realizar a través del chat de la plataforma Zoom, las cuales serán posteriormente respondidas al finalizar su exposición. Así que, nada, muchas gracias, profesor, por su presencia. Adelante. Gracias a ti, Marco, y a los organizadores de este evento. Muy buenas tardes para quienes están conectados e interesados en esta primera presentación de lo que va del año. Como ha señalado Marco, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat para al final de la presentación poder intentar responder sus cuestionamientos. Bien, yo quiero compartir pantalla. A ver si es que se ve. Sí, profesor, sí se ve. Ya. Bueno, este es un año también electoral que complementaría al que hubo el año pasado, en un ciclo bastante intenso que va a llevar al final de noviembre a cambiar a todas las autoridades subnacionales del país. Y cuando digo todas, es porque en esta oportunidad una de las reglas relativamente nuevas que vamos a presenciar es que no existe reelección y por lo tanto todas van a ser cambiadas. En la maestría, particularmente llevo los cursos de instituciones políticas comparadas, forma de gobierno, así como los cursos de representación, y tocamos temas como este. A ver, el análisis que normalmente nosotros encontramos en la política comparada de manera más frecuente es aquel que tiene que ver con el análisis nacional. El análisis también, en el caso de la representación nacional. Sin embargo, ya en los últimos tiempos se está desarrollando análisis mucho más cercanos, análisis mucho más especializados en lo que es política subnacional. Y la política subnacional tiene entre uno de sus eventos las elecciones. Particularmente en nuestro país, nosotros tenemos elecciones para elegir de manera, a través del voto, de manera directa a nuestros representantes desde 1963. Vale decir, estamos hablando de un proceso de medio siglo, que sería la cuarta parte de nuestra historia republicana nada más. Antes las autoridades subnacionales, más precisamente los alcaldes, eran designados por los gobiernos, Es a partir del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry que se eligen los alcaldes. En el año 1963, el primer gobierno, repito, de Fernando Belaúnde Terry. A partir de ese momento, un ratito. A partir de ese momento, los distritos y las provincias en nuestro país tenían representantes elegidos. Así elegimos en 1963 por primera vez y en 1966 por segunda vez en el primer gobierno de Belaúnde. No tuvimos elecciones posteriormente porque en 1968 hubo el golpe de Estado. El golpe de Estado del gobierno militar canceló las elecciones que se iban a realizar en realidad en 1969. Este periodo de 12 años termina, perdón,
está. Entonces, este periodo de 12 años de gobierno militar, la transición a la democracia en 1980, hace que justamente y nuevamente Fernando Belaúnde Terry llegue al gobierno y convoque nuevamente elecciones municipales. En 1980, las elecciones presidenciales se realizaron en mayo, en 1980, en el mes de octubre, se realizaron las elecciones municipales. A partir de ese momento, de manera ya ininterrumpida hasta el 2018, se han realizado elecciones municipales cada 3 años. Se realizaron en el 80, 83, 86, 89. Y como ustedes verán, en realidad, por un periodo de ¿cuánto? De 3 años. Ese era el mandato anterior, de 3 años. En el año 92 se iban a realizar elecciones en el mes de octubre, pero hubo un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Fujimori, encabezado por el general Salinas Sedó, y las elecciones se postergaron hasta el mes de enero del año 93, por eso ya aparece en la línea de tiempo, el año 93, pero siguieron con periodo de 3 años hasta el 98. En el 98 se amplía el mandato de los alcaldes por 4 años, pasaron de 3 a 4 años. Por eso es que los alcaldes elegidos en el 98 van a ser elegidos en el año 2002, 4 años después. Pero en el año 2002, a mérito de un cambio en la Constitución y las normas, se realizan elecciones regionales para elegir justamente autoridades regionales, vale decir, en aquel momento así denominados presidente y vicepresidente regional y consejeros regionales. Hicieron entonces que coincidieran el mismo día elecciones regionales y municipales. A partir de eso, de ese año, cada 4 años hemos elegido a representantes regionales y municipales, 2002, 2006, 2010, 14, 18, y ahora corresponde justamente el 2022, en el mes de octubre, el 2 de octubre, vamos a tener elecciones regionales y municipales. Son 2 elecciones, ahora vamos a ver, simultáneas, coincidentes. En algunos otros países esto se hace de manera separada, en nuestros países de manera conjunta. Pero como verán en la línea de tiempo, si el mandato es de 4 años, lo que estamos viendo es que hoy en este año es elecciones regionales y municipales, y 4 años más el 2026, elecciones también regionales y municipales, pero el 2026 también hay elecciones generales. Por lo tanto, en el 2026 va a ser un año donde vamos a cambiar todas las autoridades a nivel nacional y subnacional. Vamos a tener, ese año va a ser un año cargado, un año electoral. Vamos a tener elecciones en el mes de abril, en primera vuelta, en el mes de mayo, segunda vuelta. Vamos a tener elecciones de ese mismo año, en octubre, primera vuelta municipal y regional. Perdón, elecciones municipales y primera vuelta regional. En el mes de noviembre, segunda vuelta regional. Esto es gruesamente, digamos, en términos, para que ustedes se ubiquen, en qué momento nos encontramos. A ver. Quiero primero esto, sobre las listas presentadas. Antes que nada, señalar lo siguiente. Hay algunas reglas que van a enmarcar el proceso electoral municipal y regional. Por primera vez, no van a existir listas solamente a nivel provincial y distrital, lo que antes se llamaba listas locales distritales y listas locales provinciales. Solo van a poder participar todos aquellos que lo hagan a través de partidos políticos nacionales y movimientos regionales. Esta es una modificación de la norma que nosotros, entre ellos yo, y digo nosotros,
en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política también señalamos, pero que no se hicieron las modificaciones completas. Porque miren ustedes, y esto va a ocurrir, y lo he advertido personalmente en artículos, en presentaciones, algo que el Congreso no modificó y no complementó, algo que va a ser un problema. Si solo los partidos y movimientos regionales pueden presentar listas, vale decir, en las regiones, en las provincias y en los distritos, ¿qué ocurriría en aquellos distritos y provincias, sobre todo a nivel, eh, digamos, alejado de los centros urbanos, eh, digamos, más apartados, rurales, pobres? Es probable que los partidos y los movimientos regionales no presenten candidatos. ¿Qué va a ocurrir ahí? Antes eran cubiertos por las listas locales, provinciales, distritales. Ahora no va a existir eso. Se les obliga a los partidos y a los movimientos regionales a participar en un porcentaje alto, pero al decir porcentaje alto no quiere decir el 100%. Si no es el 100%, ese va a ser un problema que estaba advirtiendo de manera permanente y que lamentablemente va a crear, repito, un problema. El alcalde en ejercicios, los alcaldes distritales y provinciales, ahí donde no se presentan listas, se van a mantener en el cargo y van a tener que ser, digamos, cambiados con elecciones complementarias al siguiente año. El problema es qué pasa si ningún partido o movimiento regional se presenta. Entonces esto ha quedado como un tema latente, un problema latente, que lo vamos a ver este año. Sin embargo, en el 2000, hasta el 2018 y en los 5 procesos electorales que hemos tenido 2002, 6, 10, 14 y 18, podrán ver ustedes la cantidad de listas que se presentaban para gobiernos regionales. Miren ustedes, listas para gobiernos regionales, ha ido creciendo. Listas para municipalidades provinciales, miren ustedes, ha ido creciendo. Y listas para municipalidades distritales, que se han mantenido más o menos en los últimos años. De ellos, en realidad, este año debe de disminuir, porque no van a haber listas regionales y municipales. Del total de organizaciones políticas que presentaron listas, obviamente los partidos políticos nacionales han ocupado el mayor porcentaje, pero vale la pena recordar lo siguiente. El partido político nacional, aquellos que tienen representación en el Congreso, son los únicos que tienen representación en el Congreso, son 10. Solo estos 10 que tienen inscripción, que son 9 que tienen representación en el gobierno, en el Congreso, perdón, y un solo partido ha sido hasta ahora inscrito, el Frente Esperanza de Fernando Olivera. Son los únicos 10 que pueden presentar listas para elegir representantes en los gobiernos regionales o en las regiones, en las provincias y en los distritos. Los movimientos regionales pueden presentar listas en su región, en su provincia y en sus distritos. Ya no hay entonces, repito, reitero, listas a nivel provincial y distrital. Estas, si bien es cierto, han ido disminuyendo en los últimos tiempos. Miren ustedes, representaban 21-20, es decir, 14,0.28, ¿no? Del total. Pero es probable que estos sean los lugares en donde los partidos y los movimientos regionales no presenten. Las características es que se eligen de manera conjunta, la votación es por lista, tanto municipio como a nivel regional se elige por lista. En el caso, por ejemplo, de las municipalidades y Lima Metropolitana, donde estamos, los que estamos, probablemente la mayoría de los que están conectados acá,
Eh, Nosotros en Lima solo votamos por el alcalde provincial y el alcalde de nuestro distrito, o también concejales, por cierto, pero no votamos por un gobierno regional. Lima Metropolitana, que es la provincia de Lima, tiene un estatus especial y por lo tanto no tiene gobierno regional. Sí lo tienen las otras provincias del departamento de Lima, que suele decirse, digamos, así ha asumido el nombre, como Lima Provincias, ¿no? Pues bien, en los municipios se elige por lista, no existe voto preferencial. Además, lo siguiente, la lista es encabezada por quien gana, se convierte en el alcalde, y el segundo en la lista es el teniente alcalde. La lista que gana, por cualquiera sea el porcentaje, 30%, 20%, 40% o 60%, se le entrega la mitad de los escaños. La mitad de los escaños del Consejo Municipal más un escaño. Más un escaño. Por ejemplo, tenemos en Lima 40 escaños, incluido el alcalde. Entonces, si uno separa al alcalde, uno tiene 39. La mitad, obviamente, de 39, estamos hablando de 19.5. Se redondea, es 20, más 1, 21. Más el partido que gana, entonces se le entregan del Consejo Municipal de Lima 21, más el alcalde 22. Tiene mayoría absoluta. Siempre. Siempre y en todos los distritos. Eh, el resto de los otros 18, según la cifra repartidora, se reparten en los partidos, por cierto, que han participado. Y ahí generalmente se construye la oposición. Entonces, a nivel subnacional, el alcalde siempre tiene mayoría absoluta, repito, y se vota por listas, se vota por partidos. Para quienes creen, por ejemplo, que el voto preferencial no solamente es bueno, sino que se da en todas partes, no es cierto. La mejor demostración, repito, es que a nivel municipal uno vota por partidos, por partidos. Claro, se personaliza mucho en la cabeza de la lista que va a hacer pasar, si gana, como el alcalde. Eh, para este 2022 vamos a elegir 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 274 consejeros regionales en todo el país. A su vez, a nivel provincial, 196 alcaldes y 1.756 regidores. Y a nivel distrital, 1.676 alcaldes y 8.924 regidores. Esto suma más de 12.000 cargos. 12.000 cargos. Si en promedio se presentan 10 listas, estamos hablando entonces de más de 100.000 candidatos. Más de 100.000 candidatos. ¿Un partido político en el Perú va a poder cubrir esta cantidad? No. No. Los partidos frágiles como los conocemos, en realidad son coberturas, son espacios que viabilizan candidaturas. Los partidos deben estar muy preocupados ahora de conseguir eh, personas que vayan a candidatear en sus listas. Ciertamente los partidos que conocemos son tan débiles que van a privilegiar entonces presentarse en determinados lugares donde ellos consideran que pueden ganar o tener alguna posibilidad. Y van a dejar entonces franjas en donde no se van a presentar. Igual sucede con los movimientos regionales. Es por eso que he señalado, y señalo de manera reiterada, que van a haber unos lugares donde no se va a presentar ningún partido ni ningún movimiento regional. ¿Qué ha pasado en estas 5 elecciones, 2002 al 2018? Miren ustedes, en azul se presenta a nivel, ojo, regional,
se presentaron 149 listas en 2002, entre 149 y 151 en 2014, y subió a 222 en 2018. Los movimientos regionales empezaron casi como tercera parte en número de listas, fue creciendo hasta el 2014 para tener casi el mismo número que los partidos nacionales y descendió en el año 2018. Lo que parece ser es que en el año 2018, para empezar, hubo un número de partidos inscritos sumamente alto, 25. No se había aplicado el umbral de representación, lo que lo que me permite afirmar que probablemente estas 222 van a disminuir y caer de manera pronunciada, y los movimientos regionales mantenerse o crecer un poco. Pero este año 2018 es un año que puede llevar a engaños. Acá lo que tenemos son también las listas, perdón, los triunfos de los gobiernos regionales por partidos, movimientos regionales y alianzas. Miren ustedes, el 2002, de 25 gobiernos regionales, 18 ganaron los partidos. Tan solo 7 el movimiento regional, y no existía ninguna alianza de partidos. Y conforme fue pasando el tiempo, los partidos políticos pasaron de 18 a 5. En cambio, los movimientos regionales pasaron de 7 a 15. Entonces, y ninguna alianza electoral, ¿no? Lo que tenemos entonces en adelante son, en realidad, se ha invertido acá el triunfo de los movimientos regionales, que superan en casi 4 veces a los partidos políticos. ¿Cómo están distribuidos según, digamos, los partidos que han tenido representación hasta en el año 2018? Miren ustedes, el Partido Aprista logró 12 de 25 gobiernos regionales, ganó en 22, pero luego solo el 2 el 2006, el 2010 1, y luego ya no ganó ninguno. Alianza para el Progreso es el partido que ha logrado más gobiernos regionales. Ha tenido el 2010 2, el 2014 2, el 18 4. Pero el decir más no quiere decir que estamos delante de una fuerza regional muy fuerte, porque 4 de 25 en realidad representa menos de la quinta parte. Pero entre partidos es el que más tiene. De la misma manera, tenemos Acción Popular, que logró 3 triunfos en el año 2018. Pero luego de manera puntual, ¿no? Por ejemplo, Somos Perú aparece como un solo triunfo. Acción Popular, de los 3 que gana, uno es Lima, con Jorge Muñoz, y que probablemente le es difícil renovar como partido. Podemos tiene un solo triunfo, Restauración Nacional 1, ¿no? Y estamos pues delante de la presencia, mejor dicho, de partidos poco representativos y de menor incidencia a nivel regional. ¿Cómo es el perfil del candidato promedio del 2018? En su gran mayoría, hombres. Cuenta con estudios secundarios concluidos, tiene alrededor de 39 años, pertenece a un partido político y sin experiencia en cargos de elección popular. Repito, este es el promedio del candidato. Pero ya elegidos, la cosa varía ligeramente. Sigue siendo mayoritariamente hombres, cuenta con estudios secundarios concluidos, lo cual, imaginarán ustedes, es un promedio bajo, ¿no? Estamos hablando de secundaria concluido. No,
de educación superior. Sube un poquito el promedio, ya los elegidos tienen 42 años, pero sin experiencia en cargo de elección popular, y la gran mayoría pertenece a un movimiento regional. A un movimiento regional. O sea, la mayoría son candidatos de partidos, pero ganan movimientos regionales. Eso es lo que hemos estado precisando anteriormente, ¿no? Y la relación hombre-mujeres es como ahí aprecia. De los candidatos que aparecen allí, la gran mayoría son hombres, tanto en partidos como en movimientos regionales. Esto, sin embargo, va a cambiar. Y va a cambiar porque, al igual que el Parlamento peruano, lo que tenemos ahora es la aplicación de la paridad y alternancia. Y esto se va a ver mucho más claro en los municipios, porque allí existe lista cerrada y no existe voto preferencial. Por lo tanto, los partidos van a tener que presentar listas en donde se encabeza un hombre, quien le sigue es una mujer y así sucesivamente. Entonces, si un partido logra, el que logra conquistar Lima, de los 22 escaños de los 40 que le toca, 11 serán mujeres y 11 hombres. Y entonces estos desniveles que vemos en este cuadro va a cambiar. Ahora hay un punto interesante y no menos complicado, porque una cosa es presentar listas de alternancia, de paridad de alternancia, en una lista cerrada. Pero se tiene una interpretación que, por lo menos a nivel regional, va a existir no solo lo que se llama una paridad vertical, sino una paridad horizontal. Vale decir que un partido, si presenta 20 listas, 10 tienen que ser encabezadas por hombres y 10 encabezadas por mujeres. Digo, esto no es fácil porque todos tienen que pasar por elecciones internas. Y pasamos al tema de Lima. Lima, a diferencia de otras alcaldías, de otras provincias, distritos, es la plaza política y donde se centra más el debate efectivamente político. Este es un cuadro resumen de los candidatos, perdón, de los alcaldes electos, sus organizaciones políticas, el porcentaje que lograron y la diferencia con el segundo. Y ahí lo que podemos apreciar es varias reelecciones de Luis Bedoya Reyes, de Ricardo Belmo, de Alberto Andrade, de Luis Castañeda, el ahora hace poco fallecido, que ha sido el alcalde que más tiempo ha estado en el sillón municipal. En realidad ha estado, como ustedes ven ahí, 12 años. Otros han estado 6, cuando había solamente el periodo de 3 años, y algunos otros 8, cuando ya se había extendido, en el caso de Ricardo Belmo, el anterior de Luis Bedoya, repito. Entonces, digamos, era un periodo suficientemente amplio como para poder plasmar en este periodo lo que se ofreció y, digamos, sus proyectos más caros. En cambio, ahora no hay reelección y por lo tanto el periodo es de 4 años, para muchos escaso. El primer año es un año que casi no cuenta, que tiene un presupuesto construido de la gestión anterior. Los proyectos demoran en madurar, y entonces ya se está concluyendo el mandato y no hay reelección. Lo cual es un problema, porque, por ejemplo, y yo personalmente y en la comisión manejamos esto, salvo el presidente de la República, todos los cargos de elección en el Perú debieran de tener la posibilidad de reelección. A nivel de los ejecutivos subnacionales, que es alcalde y gobernador, esto es importante porque el voto se convierte también en un instrumento de control político. Vale decir, si un alcalde, y ustedes lo probarán igual que todos, si uno tiene un alcalde que ha hecho bien su gestión y se vuelve a presentar, uno lo puede premiar con el voto para la reelección.
o también lo puede castigar. Si es que se va a la reelección y uno votó por él, ya le retira el voto, ¿no? Lo castiga. Premio y castigo es una posibilidad. Ahora no. Ahora los alcaldes no tienen incentivos para reelegirse. Un alcalde puede ser muy deficiente y estar sentado en el sillón municipal y sabe que no va a haber ningún tipo de posibilidad de reelección y por lo tanto, digamos, no está incentivado para mejorar su gestión. En todo caso, en el cuadro que ven ustedes, eh, una de las cosas que uno observa es, en primer lugar, que la gran mayoría vienen de partidos políticos. Antes se podía presentar a Lima listas locales provinciales, por eso es que Ricardo Belmo se presentó en una lista independiente en aquel momento así llamado lista obra número 3. Lo segundo es que no necesariamente son los grandes partidos, porque al igual que en mucho en la política peruana, estamos delante de una política también muy personalista, ¿no? Entonces importa mucho quién es el candidato, ¿no? Y así hemos tenido, por ejemplo, a Luis Castañeda, ¿no? Donde Solidaridad Nacional nunca ha sido un partido importante más allá de la alcaldía de Lima, bueno, y de arrastre a alcaldías distritales. No ganó alcaldías fuera de Lima, casi nada. Luis Castañeda intentó 2 veces ser presidente de la República, y es algo que podemos ver también en el cuadro. Luis Bedoya Reyes, Alfonso Barrantes, Ricardo Belmont, Alberto Andrade, Susana Villarán, todos han tentado la presidencia de la República sin éxito. Ser alcalde de Lima obviamente lo coloca en un nivel de visibilidad alto y mucho aparecen pues como aspirantes al sillón presidencial, que nadie lo ha logrado hasta ahora. Hay algunos casos sí que han pasado de alcalde distritales a alcalde de Lima. Es el caso, por ejemplo, de Jorge del Castillo, que fue alcalde de Barranco, Alberto Andrade, que fue alcalde de Miraflores, al igual que Jorge Muñoz. Y hay algunos que han perdido la reelección. Alfonso Barrantes en el año 86, Susana Villarán en el 2014, ambos de izquierda. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, los porcentajes de triunfo han sido altos. En realidad el más bajo es el de Jorge Muñoz, habiendo ganado el con 36.1, pero muy parecido al de Barrantes, perdón, al de Orrego. Orrego es el de menor porcentaje, perdón, 34.9, junto con Alfonso Barrantes y Jorge Muñoz, los que han tenido con los triunfos con menos porcentaje. Pero no solamente importa eso, sino la diferencia con el segundo. Y ahí es donde uno ve quizá una competencia un poco más cerrada, ¿no? O una diferencia amplia también en términos de quién gana. Y ahí lo que vemos es, por ejemplo, el caso de Luis Castañeda, que es un alcalde que, sobre todo al final, en su último mandato muy cuestionado, pero que ganó las elecciones del año 2006 y la del año 2014 con una diferencia de 33% en relación al segundo, ¿no? Que es bastante alto, por cierto. Y el más bajo fue, así también con una diferencia muy pequeña, el de Susana Villarán delante de Lourdes Flores en el año 2010. Ganó con el 0.8 de diferencia. Todas esas elecciones cerradas que siempre llevan pues a mucha tensión mientras no estemos delante de un resultado final nacional. En resumen, estamos delante de un proceso electoral que recién está dando sus primeros pasos. Se ha convocado elecciones, eh, se van a cerrar, se va a cerrar el periodo de último de inscripción de partidos. Hay algunas organizaciones que intentan inscribirse, están pasando todavía por el proceso, no sabemos cuántas de ellas van a lograr finalmente hacerla, para que pasar la segunda fase, que es la creación de alianzas, si lo hubiera, y
en el mes de mayo lo que tenemos son elecciones internas de los partidos. Todos los que son candidatos a alcaldes tienen que pasar por las elecciones internas, que va a ser organizada por la OMPE en el mes de mayo. En realidad, estas elecciones internas, así llamadas, se realizan en vista de que han sido suspendidas en segunda oportunidad las elecciones primarias. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que hubiera permitido a toda la ciudadanía votar por candidatos de los partidos para que a su vez estos se presenten en elecciones. El Congreso de la República suspendió las primarias para las elecciones de 2021 y ha hecho lo propio para estas elecciones bajo el argumento que en realidad es un pretexto sobre la pandemia. Y digo pretexto porque si es que el Congreso le hubiera motivado realmente su preocupación por la pandemia, no se hubieran realizado elecciones generales en abril ni en el mes de junio del año pasado. Esto se ha postergado hasta el 2026. Y en realidad podría en su momento el Congreso volver a intervenir para modificar y quizá dejar sin efecto las primarias en general. Y esto es preocupante porque las elecciones internas de los partidos que se realizaron para elegir sus candidatos presidenciales y el Parlamento, si bien es cierto, no hubo ningún cuestionamiento y en general estuvieron organizada por la OMPE, el tema es que los partidos presentaban listas únicas, presentaban únicos candidatos, no había competencia y de los formatos distintos escogían la elección por delegados. Vale decir que se elegían delegados en sus respectivas circunscripciones y luego venían en Lima, en una asamblea, o una convención, elegían a todos los candidatos. Bueno, esto lo que lleva es un control mucho más cercano, un control en algunos casos absoluto, del dueño, caudillo, jefe del partido. Y por otro lado, hay un desincentivo de la participación de todos los del universo de militantes, que se supone, según los partidos, tenían inscritos, que eran más de 1,5 millones, tan solo fue a votar 4,8%, digamos 5%, nada más que eso, 5%. Yo creo que en estas elecciones del mes de mayo, en las internas, podrá crecer ligeramente, pero va a ser un porcentaje menor. Las elecciones internas realizadas por los partidos, ahora ya en mejores condiciones porque es organizada por la OMPE, pueden ser bien hechas, pero el grado de participación es bajo porque el incentivo es pues menor. Esta es la primera parte, después en otro momento ya vamos a hacer análisis cuando evidentemente los partidos estén inscritos, las candidaturas también, pero este es lo que tenemos hasta ahora. Entonces, política subnacional en donde los partidos nacionales tan solo representan una cuarta parte, las 3/4 partes está cubierto por los movimientos regionales, que a su vez en realidad replican a nivel regional todos los males de los partidos nacionales. Muchos de ellos son solamente estructuras informales, vaciados de participación real, pero que finalmente a través de ellos se llega a las elecciones. Pero además, y acá viene lo irónico de todo esto, es que los movimientos regionales no son regionales. En realidad son movimientos departamentales, porque se fundan, se crean y solo tienen vida en un departamento. Solo que por también un tema de mal uso del término, se les está llamando regiones a los departamentos cuando las regiones no existen en el Perú. Y no existe porque el término región está concebido como la unión, fusión de dos o más departamentos, cosa que nunca se ha realizado en el Perú, ¿no? En todo caso, lo que quiero advertir es que estamos hablando entonces de un archipiélago de la representación subnacional, en donde los partidos nacionales al no ganar no lo integran en términos
mayores, que es lo que debe tener un país. Un partido nacional con raíces subnacionales. Acá tenemos partidos nacionales que no logran justamente representar a las regiones, y es ahí donde pululan, donde se crean, donde se multiplican los movimientos regionales. Bueno, yo quiero terminar aquí, dispuesto a responder algunas preguntas, dejar de compartir para acceder a las suyas. Perfecto. Muchas gracias, profesor Fernando. De hecho, hasta el momento veo dos consultas. Una de Julia Mendoza, que dice lo siguiente: en cuanto a la paridad y alternancia, ¿es obligatorio que si hay un candidato a la alcaldía, el primer regidor o regidora será dama, sí o sí? A ver, quien encabeza la lista es un hombre, el segundo, el número 2, tiene que ser una mujer. Pero el número 2 es teniente alcalde, el que haría las veces de teniente alcalde. Y es efectivamente la respuesta afirmativa, sí o sí, sí o sí. Perfecto. Muchas gracias, Julia, por tu pregunta, y gracias, profesor, por responderla. De ahí tenemos otra pregunta de Bruno Mancilla, que dice, ¿por qué los movimientos regionales tienen más acogida que los partidos políticos? ¿Y qué requisitos tiene que tener un movimiento regional para inscribirse y participar en el proceso electoral? ¿Por qué tiene más acogida? Porque se forma en la región, son personas que además critican a los partidos nacionales. En regiones, los partidos nacionales son vistos más como partidos limeños, alejados, porque forman parte de la política nacional, y que sienten que para una elección llegan a la región, en cambio los otros están en la región. Lo sienten más cercano a la gente, eh, probablemente son más conocidos en ellas. Hay una tesis que yo asesoré ahí justamente de la maestría, de Carol Rodríguez, que hizo un estudio muy interesante de los movimientos regionales en Lima Provincias, y lo que advertía ella ya hace algunos años, y probablemente esto no ha cambiado mucho, es que, por ejemplo, el partido político iba a las provincias y se contactaba con determinados líderes locales y le decía, bueno, queremos que tú participes en nuestro partido, en estas elecciones, pero nuestro secretario general o delegado del partido va a tener el número 1, tú estarás en el número 2, y además tienes que apoyar al partido económicamente. En cambio, ¿qué hacía el movimiento regional? Le decía, tú y los tuyos organicen las listas a nivel local, lo único que te pido es que te pongan nuestra camiseta y nada más. Las exigencias eran menores. ¿Qué ganaba el movimiento regional? En que lo que tenía era sus camisetas, su nombre, su logo, distribuido a nivel de toda la región. Y entonces criticaban a los partidos nacionales, son más conocedores de la política regional. Los movimientos regionales, para inscribirse, tienen que cumplir determinados requisitos. Uno de ellos es tener comités en por lo menos la mitad de las provincias de la región. Digo militantes, adherentes, perdón, miembros. No existen ya la recolección de firmas. O sea, quiere decir que estas personas tienen derechos y deberes en estas organizaciones, como ahora se exige a los partidos. Tienen además que presentar candidaturas a nivel provincial y distrital en porcentajes de 4/5 partes. Están obligados a hacerlo. Y cumplir con otros, por ejemplo, entregar estatutos, representantes, etcétera. Y esto lo están llevando adelante algunos, no muchos. Tenemos más o menos unos alrededor de 170 movimientos regionales a nivel
nacional, distribuidos, por cierto, en 25 regiones, ¿no? Perfecto. Finalmente, la tercera pregunta sería, si existen circunscripciones electorales que no logren elegir autoridades, ¿no sería adecuado replantearse su existencia? La existencia de circunscripciones, no entiendo. A ver, eh, por ejemplo, imaginemos una provincia o un distrito no sé, pues del sur andino, alejado, donde el partido, que con la justa puede colocar candidatos o listas en provincias importantes, no tiene interés. Igual puede ser el movimiento regional, ¿no? Como se les exige un porcentaje, pero justo ese porcentaje está en estos distritos, digamos, de menor interés. El alcalde actualmente lo que haría es mantenerse en el cargo, se mantiene en el cargo. Entonces, al no haber candidatos, al final de este año, se convoca elecciones complementarias el año 2023. De repente se presentan candidatos, pero podría ocurrir que no se presente. Si no es así, se vuelven a convocar elecciones al siguiente año, con lo cual el alcalde ahora en ejercicio, que cumpliría 4 años, extiende involuntariamente su mandato, ¿no? Había ahí dos posibilidades para complementar la norma que nosotros advertimos al Congreso de la República en su momento. O obligas a los partidos a presentarse en todas las provincias y distritos, y el movimiento regional en todas las provincias y distritos de su región, o permite la existencia de listas locales, provinciales y distritales como antes. Una de dos, pero que nos quedamos es en el medio camino. Y puede ocurrir estos vacíos. Ahora, si no hay representantes, tú no puedes aparecer el distrito como una unidad político-administrativa. No lo puedes eliminar. ¿Bajo qué argumento? Además, es una creación por ley. Los distritos y además porque tienen pues ya eh, sus propias instituciones, su propia unidad, y en fin, cuántos otros elementos que configuran la existencia de provincias y distritos. Muchas gracias, profesor. Tenemos unas 3 preguntas más, una de Facebook y de nuestra transmisión en Facebook y 2 de acá de la sala. Disculpen, 3 de la sala ahora. A ver, vamos en orden. Pregunta 4. ¿Cuánto ayudan los movimientos regionales al sistema de partidos? A ver, eh, es importante que existan movimientos regionales, pero lo que personalmente siempre he insistido es que no puede haber un movimiento regional mirándose el ombligo. La región era pensada como una instancia territorial mucho más amplia del departamento. No hemos visto en el Perú la existencia, por ejemplo, de un partido del sur andino, ¿no? Que cubra, qué sé yo, Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, ¿no? El sur andino. El partido del centro peruano, o el partido del oriente peruano. No, son partidos de Amazonas, el partido del movimiento regional, mejor dicho, de Moquegua, y así sucesivamente. ¿Esto mejora el sistema de partidos? En la medida en que los partidos no pueden todo, y si lo hacen los movimientos regionales, sí, pero en calidad no, en calidad no. Son instancias muy precarias también. ¿Cuántos partidos políticos, cuántos movimientos regionales conocen ustedes de relevancia? Ahora que no hay reelección, peor todavía. Entonces son organizaciones de un periodo. Y en regiones, no solamente en Lima, pero en regiones mucho, se cambian de movimiento regional a partido, de partidos de movimiento regional, de una elección a otra. ¿Eso le da continuidad a la organización? No, eso lo único que crea es una mayor dispersión. Pero eso va más allá de los movimientos regionales. Ese es uno de los problemas del sistema de partidos peruano. Ahora, Luigi Fiestas Briones, que está en nuestra transmisión de Facebook, nos pregunta,
¿qué factores podrían ayudar a entender la desconexión de las organizaciones políticas con la realidad en el ámbito subnacional? ¿Por qué es que no le dan relevancia que deberían? Una pregunta muy amplia, en realidad, excede ya lo que estamos viendo. Y es también la gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos e intentamos responder en general, pero que exige es el problema de la representación en el Perú. He solamente señalado acá cómo en el Perú se observa el tema, el problema de la representación al advertir que la representación nacional no lo es subnacional. En otros países, sí. Es como si ustedes tuvieran, digamos, un triángulo, ¿no?, una pirámide, donde echan pintura, ¿no?, al centro y se va esparciendo a lo largo de todos los lados. Y allí a veces quedan zonas no pintadas abajo, ¿no? Esas son cubiertas, digamos, por los movimientos locales. Eso es un país integrado. Pero ¿qué ocurre en nuestro país? Tan solo la parte de arriba es pintada y todo lo de abajo carecen de esa pintura de los partidos. Y eso está lleno de puntitos, ¿no?, de pequeños como islotes, lo que yo he llamado el archipiélago subnacional, ¿no? Cuando existe eso, estamos delante de un grave problema de representación. Y por eso repito que, por ejemplo, los partidos son considerados en provincias, en regiones, como entidades limeñas, ¿no? Y entonces, ya ahí lo que estamos también viendo es el gran problema de la sociedad peruana, no de ahora, sino advertido ya desde el siglo pasado, ¿no? El centralismo, los graves problemas de la descentralización, Lima versus las regiones, que de alguna manera también tuvo que ver con el mapa electoral de Castillo y Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, eso es lo que tenemos ahora. Yo creo que por cuestiones de tiempo, no sé si profesor Fernando podemos responder un par de preguntas más y ya ahí dejar Yo sé que el tema es muy amplio y da para muchísimas preguntas. Vamos a tener, creo, otras oportunidades para encontrarnos, ¿no? Este es Perfecto. solo el inicio. Entonces, eh, Daniel Salas pregunta lo siguiente: si podría profundizar la explicación acerca de la posibilidad de que algunos distritos se queden sin elegir a sus autoridades. Creo que yo lo he respondido de alguna manera, ¿no? A mí me preocupa esos distritos alejados de los centros urbanos, probablemente de un número de electores pequeño, rurales y pobres. Hay un porcentaje muy alto, estamos hablando de muchos distritos en el Perú, en esas condiciones, de menos de 3.000, 2.000 electores. Esos se pueden quedar sin candidatos. Ahora, repito, no se quedan sin autoridades, se quedan sin autoridades renovadas. Quien en este momento es alcalde prosigue. O sea, se convierte eso en una reelección indirecta o involuntaria, si quieren. Y eso es algo que tiene que arreglar el Congreso. Repito, quizás sea una voz solitaria, y probablemente ustedes, quienes me escuchan, nunca han escuchado sobre este tema, pero por eso soy solitario, y advirtiendo que esto va a ser un problema en algunos sitios. Espero que sean los menos, pero no por menos dejan de ser importantes. Esto hay que arreglarlo. Perfecto. Muchas gracias, Daniel, por tu pregunta. Profesor, muchas gracias también por su exposición de hoy. Sí, sabemos Bueno, que el tema es muy amplio, ¿no? Y queda para hablar muchísimo más de esto. sí. Bueno, muy agradecido a ustedes por la organización. Bueno, quiero dejar a ustedes eh, un espacio para que tengan información sobre la maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, del que soy parte del plantel docente, para que tengan una mejor información y puedan quizá acceder a nuestra maestría. Allí nos encontraremos. Gracias a ustedes, pues buenas noches. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Bueno,
Ya para culminar, como parte de este proceso de admisión que tenemos para nuestra maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, bueno, quisiéramos resaltar algunos de los beneficios de estudiar nuestro programa, ¿no? Si continuamos con la lámina, por favor. Entre ellos tenemos primero la triple certificación que le otorgamos. La primera sería el grado de magíster en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, con mención en Relaciones Internacionales o Política Comparada. Segundo sería un diploma de posgrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales al cumitar sus 24 créditos que equivaldrían a los cursos de su primer y segundo ciclo. Y la tercera sería la certificado del Instituto de Barcelona en Estudios Internacionales, de IBEI, para quienes participen de manera voluntaria y logren concluir de manera satisfactoria los cursos llevados en el marco de esta pasantía internacional, ¿no? Segundo beneficio es el tema de nuestra plana docente, ya que contamos con una plana docente con amplia experiencia en el sector público y con cargos gerenciales en las principales entidades públicas, así como en la investigación académica, ¿no? Como ustedes bien ya lo han visto, nuestro docente forma parte justamente de esta maestría. Tercero es el reconocimiento internacional que hemos obtenido, ya que somos la primera universidad peruana acreditada internacionalmente en docencia en posgrado por el IAC-SINDA. Cuarto sería las relaciones de networking que ustedes podrían realizar, ya que nuestros alumnos provienen de diferentes sectores, lo cual les permite a ustedes poder ampliar y fortalecer las redes de contacto, además de poder debatir sobre la resolución de problemas, pensamientos estratégicos e innovación con diversos enfoques, ¿no? La modalidad de nuestros programas son 100% presenciales, pero por temas de coyuntura se está brindando la opción de remota, ¿no? Y para estas clases remotas se están utilizando las plataformas como Paideia PUC, Intranet PUC y el Zoom. Ahora, entre otros de los beneficios que contamos es que esta maestría les permite a ustedes poder especializarse en cualquiera de nuestras dos menciones, ¿no? La primera de ellas es en política comparada o también podría ser en lo que es relaciones internacionales. Seguimos, por favor, en la lámina. Bien, por ejemplo, en lo que es la primera mención en política comparada, esta mención tiene como principal foco de interés la investigación comparada de actores, instituciones y procesos políticos. En el Perú y América Latina, ¿no? Busca que nuestros estudiantes conozcan diversos enfoques teóricos y metodológicos que les permitan analizar sus casos de interés desde una perspectiva amplia y comparada. Mientras que en la mención en relaciones internacionales, el foco de interés es la investigación en seguridad internacional, economía política internacional, política exterior, cooperación y conflicto internacional y regímenes internacionales, que busca que nuestros estudiantes se familiaricen con el funcionamiento del orden internacional y su transformación a partir del fin de la Guerra Fría. Ahora, este programa está estructurado en 48 créditos que equivaldrían a 4 semestres. Para mayor información que ustedes deseen, pueden contactarse conmigo. Por favor, la siguiente lámina. Sí, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Sí, para aquellos que deseen mayor información sobre nuestro proceso y los requisitos, pueden contactarse conmigo a los siguientes números, ¿no? O al correo que aparece en la lámina. Recuerden que nuestro proceso de admisión está cerrando ya este 3 de febrero. Bueno, sí, Marco, te cedo la palabra. Sí, bueno, como explicaba Mileyson, nosotros estamos cerrando inscripciones hasta el 3 de febrero, así que quienes deseen información, ahí dejamos el número de Mileyson, su correo, y agradecemos a todos por su asistencia a este evento. Muchas gracias, buenas noches.